De acuerdo a un estudio realizado por Paz Ciudadana y Adimark, el nivel de victimización en la región metropolitana alcanzó su cifra más alta desde el año 2000. Un 43,5% de los encuestados declaró ser víctima de algún delito. Vamos a conversar más sobre este tema. Nos acompaña el ex subsecretario de Prevención del Delito, Cristóbal Lira. Gracias por su tiempo. ¿Cómo está usted? Muy bien, Magdalena, muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿cómo recibe usted estas cifras dadas a conocer esta jornada y que hablan de que la victimización llega al 43,5% y que se convierte en la cifra más alta desde el año 2000? Bueno, yo lo recibo un poco indignado y por otro lado con pena. ¿Por qué indignado? Porque la verdad es que en la Subsecretaría de Prevención del Delito pasó la retroexcavadora con todo. Ahí no se dejó ninguna persona que estaba encabezando un programa, ya sea que venga el gobierno anterior de la presidenta Bachelet o no, todos para afuera. Entonces obviamente que se produjo una descontinuidad enorme. Junto con eso se dieron señales muy equivocadas, como por ejemplo una señal de que la ley de antiterrorismo no se iba a aplicar en la Araucanía. Bueno, hemos visto lo que ha pasado en la Araucanía. Se detuvieron leyes importantísimas, como la del control de armas. Esa estaba en último trámite legislativo. Hoy día sabemos que portar un arma es muy difícil a una persona, ¿no es cierto?, que quedar con una pena mayor, que a la persona le intimide, ¿no es cierto?, portar un arma. ¿Qué tiene que hacer una persona portando un arma en el centro de Santiago? Entonces, todas las leyes de respeto a carabineros, de maltrato de obra, todas las leyes de los encapuchados, ¿no es cierto? Todo ese tipo de leyes, la ley de seguridad privada, todo se detuvo. Entonces, no solamente se pasa la retroexcavadora con toda la gente, ¿no es cierto?, los que encabezan los programas más importantes antidelincuencia, sino que además se da una señal muy potente en la ley antiterrorista, en la tolerancia cero, ¿se acuerda? Los accidentes para Semana Santa, sino que además se detienen una serie de proyectos de ley que ya estaban bastante avanzados. ¿Para qué? Es lo que yo llamo la parálisis por análisis. Es decir, analicemos todo, porque no podemos aceptar una cosa del gobierno del presidente Piñera. ¿Y ustedes aceptaron cosas del anterior gobierno de la presidenta Michelle Bachelet? Usted ha dicho que ellos pasaron la retroexcavadora con todo. Ustedes también removieron de sus cargos cuando llegaron, ¿cierto?, al gobierno, aquellos programas para darle determinada continuidad. Mire, yo hice una reunión con la gente de la subsecretaría. Le dije, yo vengo del sector privado. Yo no le pregunto el color político a la gente que trabaja conmigo. Aquí, el que trabaje, ¿no es cierto?, en una subsecretaría técnica a favor del control del delito, se queda. El que va a hacer activismo político, se va. Y así es como tuvimos gente como Rodrigo Pantoja, por ejemplo, que venía del gobierno anterior, la María Paz Rute, un montón de gente que pasaron a ser incluso jefes y venían todos del gobierno anterior. Pero era gente valiosa, era gente técnica con mucha sabiduría en el tema, y resulta que toda esa gente hoy día no está en la subsecretaría. Entonces el programa, por ejemplo, de rehabilitación de niños infractores de ley, que lo dirigía Rodrigo Pantoja, quedó sin su jefe. El programa, ¿no es cierto?, de las cárceles, la rehabilitación en las cárceles, quedó sin su jefe. El programa de víctimas quedó sin su jefe. Barrio en Paz comercial, Barrio en Paz residencial, los borraron de la subsecretaría. Todo el tema, ¿no es cierto?, del policial, como el STAT, ¿no es cierto?, el Sistema Táctico Análisis del Delito, que yo creo que es de las políticas públicas más importantes, ¿no es cierto?, el control de la delincuencia. Yo le preguntaría al gobierno, ¿ha asistido a las reuniones? ¿Ha seguido insistiendo, ¿no es cierto?, en la importancia que tiene que un comisario esté al tanto 100% de lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, en su comuna? Eso se dejó de hacer. Incorporar al Ministerio Público, a los fiscales, incorporar incluso a los jueces, incorporar a vecinos a esas reuniones de STAT con el fin de realmente tomarle el pulso a la delincuencia y saber dónde está ocurriendo el delito, a qué horas, cuál es el modo operandi, cuál es la víctima, cuál es el delincuente, cuáles son las bandas, poder orientarse para poder detectarla. Eso nos ha faltado y se ha dejado de lado, ¿no es cierto?, por una cosa de orgullo, de no sé qué, ¿no es cierto?, de no darle continuidad a políticas públicas del gobierno del presidente Piñera, a borrar todo. Pero yo le digo, ni siquiera me costó mucho, ¿no es cierto?, reunirme para poder entregar el cargo. Después de haber estado 4 años en el gobierno, ¿cómo va a ser posible que alguien tome el cargo sin preguntarle al anterior
qué es realmente lo que está dando resultados o no. ¿Y ese diagnóstico que usted realiza cree que es el reflejo de las cifras y el aumento el índice de victimización? Bueno, yo le digo, aquí se detuvo este trabajo que se estaba haciendo. Se detuvo totalmente. Y en ese sentido, el gobierno tiene que dar explicaciones. ¿Qué pasó, no es cierto? ¿Por qué hizo eso y nos continuó, no es cierto, con los programas que estaban dando resultados? Que por lo demás no son programas que inventamos nosotros. Si los copiamos de Inglaterra, de Canadá, de Estados Unidos, Australia, los trajimos de allá. Y resulta que todo se tira por la borda, ¿no es cierto? Dado que viene de un gobierno de distinto color político. Yo no encuentro una responsabilidad mayúscula que hoy día, desgraciadamente, no lo paga el gobierno, sino que lo pagan todos los chilenos. Si la victimización de la región metropolitana es 45,6. Es decir, prácticamente una cada dos familias, una cada dos hogares es víctima de un delito. Eso es muy grave lo que está ocurriendo. Entonces, nosotros entregamos la victimización 1 cada 4, es decir, un 25%, 24,8% de victimización. ¿Cuánto afecta afecta la medición de hoy día? Y usted me explica, ¿cuánto afecta el hecho, por ejemplo, de que hayan ocurrido estos bombazos en la región metropolitana? ¿Tiene alguna relación? Por supuesto que si el gobierno da una señal de que no va a aplicar leyes, ¿no es cierto?, antiterroristas, inmediatamente se armó aquí un tema subversivo. Convengamos que la ley antiterrorista sí ha sido aplicada en el caso de los bombazos pero fue en la una región señal metropolitana. Tardía. Es como la señal que acabamos de ver ahora, ¿no es cierto?, del subsecretario actual, que dice: me voy a reunir con las empresas de valores. Oye, menos mal que se va a reunir con las empresas de valores, nos han robado 10.000 millones. Recién se viene ¿Y por qué no le dio continuidad, ¿no es cierto?, a las reuniones que yo tuve con las camiones de valores, como fue, ¿no es cierto?, Wagner, que la restringimos, ¿no es cierto?, y le hicimos modernizar sus sistemas. Nunca más la soltaron. ¿Cuánta responsabilidad tiene el Estado, bueno, en este caso las autoridades, la Subsecretaría de la Prevención del Delito, en el aumento en los robos a los camiones de valores, especialmente cuando hemos tenido un robo que fue casi cinematográfico? Bueno, usted ha visto cuál es la reacción. ¿Cuál ha sido la reacción del subsecretario de Interior? Si a usted le roban, yo le paso una multa. No es así. Pero es responsabilidad. ¿Cuánta responsabilidad tiene Pero ese sí que hay que cargo seguir en trabajando con ellos. Y hay que exigirle. Para eso tenemos el OS-10 de Carabineros, que es una unidad de fiscalización, y hay que trabajar con él, con Carabineros y con las empresas. ¿Haciendo qué? Viendo que realmente los procedimientos se cumplan, que los protocolos se cumplan. Generalmente, yo le digo, prácticamente en el 100% de estos robos son por fallas de procedimientos, por falla de protocolo, porque son estudiados, o son datos, ¿no es cierto?, que se pasan, porque la gente pasa el dato a la que hora va a pasar el camión, etcétera. Son fallas en los procedimientos, fallas en los protocolos. Entonces hay que trabajar con ellos, y la autoridad tiene esa obligación. Pero esa falla es de la empresa, ¿cierto? Claro, pero ¿para qué tenemos entonces una unidad fiscalizadora de esas empresas que son transportadoras de valores? Justamente para que impulsemos ese trabajo, que traigamos las buenas prácticas de afuera, que las hagamos modernizar, que la gente que trabaje ahí esté preparada, ¿no es cierto?, que tenga el armamento, que los camiones sean blindados, es decir, y que más importante, que los protocolos se cumplan. Ese trabajo hay que exigirlo. Y no es cosa de anunciar una multa solamente, hay que trabajar con ellos, tal como lo estábamos haciendo en esas mesas público-privadas que, bueno, por lo menos veo ahora, después de 10.000 millones, ¿no es cierto?, que se han robado. Lo cual no deja de ser preocupante, porque usted sabe, Macarena, que ¿de dónde se financia el crimen organizado? De los robos a bancos. Como no se roban bancos, se roban cajeros. Y del robo a camiones de valores. Eso está financiando el crimen organizado, mientras no paremos ese tipo de delitos. Hoy día usted dice que aquellas bandas hoy día tienen 10.000 millones a su favor para seguir fomentando este tipo comprar armas, comprar droga, seguir lucrando con la droga, ¿no es cierto?, con todo el daño que produce, ¿no es cierto?, especialmente en las poblaciones, en las clases más bajas, sociales, donde contaminan a nuestros niños, ¿no es cierto?, con droga. Entonces le estamos entregando la plata a ellos. ¿Cómo no va a ser importante detener a este tipo de bandas, a este tipo de robos, ¿no es cierto?, y trabajar con las empresas de valores, trabajar con los bancos? No se puede echar por la borda todo ese trabajo que teníamos adelantado, en donde logramos el año 2013 bajar un 50% los delitos de robo de cajero automático. Hoy día va un 150% más alto que el año pasado. Entonces, las cifras están hablando por sí solas. Aquí el gobierno
tiene que tomar carta en el asunto, tiene que darle continuidad a estos programas, tiene que motivar al STAT, tiene que motivar a investigaciones, el grupo Gebro, grupo especialista en bienes robados. Tenemos en un país que el 85% son robos a la propiedad. Por supuesto que esos delincuentes tienen que ir a vender esos productos. Destruyamos los mercados de bienes robados. La PDI tiene facultades. Creamos ese grupo Gebro, especialista en eso, durante el gobierno pasado. Hoy día, ¿qué se hace con él? Nada. Entonces, aquí el gobierno tiene que impulsar estas políticas, estos programas, ¿no es cierto?, que han sido exitosos. ¿Le parece necesario modificar la ley antiterrorista? Por supuesto que se pueden perfeccionar, pero eso no quiere decir que una ley no se aplique, ¿entiendes? No se puede dar una señal equivocada. Lo mismo que el detener cosas para estudiarla. Avancemos, hay que avanzar, hay que sacar la ley, ¿no es cierto?, de control de armas. Cosa que si una persona anda con un arma en la calle, sabe que va a tener presidio menor en su grado máximo, o sea, es decir, va a la cárcel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese delincuente lo va a pensar 2 veces en salir con un arma. Y eso es lo importante, hay que dar las señales. ¿Y qué señales cree usted que ha dado el Ejecutivo respecto a lo que ocurre en el denominado conflicto mapuche? Y se lo pregunto más allá, ¿cierto?, de lo que ocurre en la región de la Araucanía. Lo conversábamos también antes de iniciar la entrevista. En Cañete, ¿cierto?, un grupo de carabineros resultó dañado. Uno de ellos no sabemos qué gravedad, pero al parecer, ¿cierto?, estaría bastante complicado. Son trasladados hasta ahora al Hospital Naval de Talcahuano. ¿Qué señales entrega el Ejecutivo respecto a la seguridad en torno al denominado conflicto mapuche? Bueno, al principio dijo que la ley antiterrorista no se aplicaba, ¿no es cierto?, en el conflicto mapuche. Ya fue una señal muy clara y muy concreta, ¿no es cierto?, que produjo inmediatamente un cambio. Segundo, nosotros estábamos trabajando algunas cosas técnicas, como por ejemplo el uso de tecnología, drones, cámaras, con el fin de no solamente anticiparnos al delito, sino que además que cuando ocurre un delito, poder tener grabado. Porque aquí lo que necesitamos, ¿no es cierto?, es tener personas que cometieron delitos detenidas y además llevarlas a juicio y además condenarlas. Tenemos que básicamente dar pena ejemplarizadora a gente que comete delitos en la Araucanía. Si no seguimos, ¿no es cierto?, en la subsecretaría como estaba, ¿no es cierto?, todo el desarrollo de esa tecnología que permitía al fiscal, ¿no es cierto?, tener pruebas concretas para llevar a juicio a esta gente y poder detectar esas bandas, es decir, nuevamente estamos dando una señal de que el que comete delito en la Araucanía no va a ser detectado y por lo tanto sigo cometiendo sin ningún problema. Entonces, aquí hay que aplicar la ley con mucha fuerza, la ley antiterrorista. Hay que ocupar toda la tecnología que fuimos a ver a la frontera de México con Estados Unidos, lo que ocurre, ¿no es cierto?, en la frontera, en la frontera de países muy conflictivos, ¿no es cierto? Se ocupa mucha tecnología porque no hay capacidad humana, ¿no es cierto? No podemos llevar más carabineros a la Araucanía porque lo que hacemos ahí es debilitar el resto del país. Entonces, ocupemos tecnología que permita multiplicar por 10 veces la acción de carabineros. Eso es lo que tenemos que hacer. Y eso yo he visto que se dejó de lado también, ¿no es cierto? Porque teníamos incluso una licitación lista para un sistema de drones, ¿no es cierto?, para justamente vigilar las zonas complejas en la Araucanía. Bien, pues quiero agradecer su paso por CNN Chile. Hemos conversado, ¿cierto?, más allá del índice de victimización entregado por Paz Ciudadana DIMARC, de distintos temas que también guarda relación con un área de su competencia. Que esté muy bien. Yo le agradezco mucho y lamento, ¿no es cierto?, porque yo, por lo menos, Macarena, ofrecí todo mi apoyo, hacer un programa a 10 años, a 20 años, participar en ese programa, para que esto sean políticas de Estado y que no dependan de un gobierno de turno. Que esté muy bien, buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a revisar información, lo invito también a usted.